Buenas tardes. ¿Qué? Bueno, es que va a ir llegando alguna gente más, entonces también por cortesía con ustedes vamos a empezar, ¿no? Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por haber venido. Estamos en el Centro Sefarat Israel, que como saben es un consorcio público del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos un acto interesantísimo y que tiene muchísimo que ver con nuestra motivación, con nuestra vocación y en realidad con nuestro mandato como casa. De hecho, hace 2 semanas les comentaba a nuestros invitados que hemos celebrado la Cumbre Herencia, que es una cumbre de representantes de comunidades que hablan ladino y que hablan judeo-español y de representantes de toda esa cultura de Sefarat, que hemos estado en Toledo y ha sido muy interesante porque precisamente se han presentado un montón de proyectos que indican pues que el ladino y el judeo-español son minoritarios y son lenguas muy pequeñas, pero que tienen una cierta revitalización en cuanto a iniciativas y a gente muy apasionada, ¿no?, de su defensa. En esa línea tenemos hoy la presentación de este libro que tienen ustedes aquí, Ladino on the Internet, Sefarat 4, de Carlos Yebra López, al que acompaña Aitor García Moreno. Voy a pasar a presentarles muy brevemente, también por la cortesía de que luego sepáis que os acogemos con muchísimo respeto y para nosotros es un honor teneros. Aitor García Moreno es científico titular del CSIC, es director del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo y responsable del Laboratorio de Humanidades Digitales. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Sefarat desde 2010 y la has dirigido entre 2015 y 2023. Y también ha sido secretario de la colección Estudios Bíblicos, Hebraicos y Sefardíes del Consejo, a cuyo comité editorial perteneciste hasta 2022. Eres autor de infinidad de libros, de artículos en revistas y volúmenes colectivos sobre textos sefardíes de todos los tiempos, con especial atención al estudio lingüístico de los mismos. Y desde hace varios años desarrollas en paralelo el corpus representativo de la historia del judío español y el diccionario histórico del judío español. De esto tendrás oportunidad de comentar en tu conversación con Carlos. Carlos Yebra López hizo un doctorado en la Universidad de Nueva York y actualmente es profesor asistente de lingüística española en la Universidad Estatal de California, Fullerton. Ha trabajado como instructor de ladino en la Oxford School of Rare Jewish Languages y como director ejecutivo de Ladino 21 Community Interesting Company, una iniciativa de divulgación pública. Nos traes este libro, que es un proyecto muy interesante, según nos has estado contando antes, y lo que creo que vais a hacer es conversar sobre el libro, pero también sobre la actualidad del judío español, sobre todos los proyectos que hay en marcha y sobre cómo podemos acercarnos a este mundo tan interesante y en el que hay bastante gente aportando su granito de arena en investigación y también en práctica, ¿no? Así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros y te dejo a ti el micro. Bueno, más bien, mejor se lo dejamos a Carlos. Como queráis, estáis en vuestra casa. Gracias. 1, 2, 1, 2, testing. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, ¿no? Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias primero de todo al Centro Sefarat de Israel por organizar este evento, a todos los asistentes, a Aitor por aceptar mi invitación como presentador del evento. Y cada audiencia da lugar a un tipo diferente de discusión y este es un tipo de debate y de discusión que me apetece mucho tener y espero que tengamos suficiente tiempo como para iniciar un turno de preguntas y respuestas productivo a sí mismo. Pues gracias a ti, Carlos, primero por el trabajo realizado y plasmado en este libro que se publicó en la colección de Routledge Studies in Jewish Languages y que, como no podía ser de otra manera, está disponible en abierto en Internet. Con lo cual, no solo el estudio sobre el ladino en la red, sino que no solo el objeto de estudio, sino el propio resultado del estudio está accesible, lo cual cierra un poco el círculo y lo hace accesible a todos, como se intenta hacer accesible, y bien nos contarás ahora, el estudio y el proceso o los intentos de revitalización o de salvaguarda del judío español.
Por mi parte, te cedo la palabra para que nos presentes el libro, nos cuentes cuáles eran tus intenciones, tus intereses a la hora de plantear el proyecto y llevarlo a cabo, y comentaremos, sobre todo, estaremos abiertos a las intervenciones del público ante cualquier duda que salga. Muy bien, pues muchas gracias, Aitor. Y sin más dilación, vamos a ello. Este es el libro en cuestión. Y como decía Aitor, está disponible Open Access, acceso abierto, para quien lo quiera leer en Internet de manera gratuita. Tengo varias tarjetas con las cuales simplemente se puede escanear el código QR y acceder directamente al libro, sin más mediación. Y se puede consultar, cada una de las palabras que está escrita en ladino tiene su traducción en el inglés, con lo cual creo que va a ser de mucho interés para quienes están interesados en aprender la lengua a sí mismo. Es un libro que fue hecho de acceso abierto gracias a la colaboración de la Universidad de Londres, donde pude realizar el postdoctorado con una beca UKRI Funding que cubrió lo que nos había dado Marie Curie. Y es gracias a que la universidad pagase generosamente las 10.000 libras esterlinas que cuesta publicar este libro en acceso abierto, que se puede publicar en acceso abierto. Lo que quiero decir es que no es gratis, cuesta mucho, sino que es la universidad la que cubre ese coste y gracias a ello se puede disfrutar. Así que lo agradezco mucho al Departamento de Estudios Judíos de la University College London. Entonces, ¿por qué se subtitula Sefarad 4? Pues esto se basa en el paradigma de Max Weinreich, que distingue entre diferentes partes del desarrollo sociolingüístico del Yiddish y las llama Ashkenaz 1, Ashkenaz 2, Ashkenaz 3, etc. Entonces, en paralelo con esto, él también hace una categorización de diferentes etapas o estadios del desarrollo sociolingüístico del ladino. Y entonces tenemos Sefarad 1, Sefarad 2, 3, y considero que cabe añadir una cuarta etapa, porque no solamente estamos hablando de poner una entidad en un nuevo recipiente, sino que ese hecho de poner a esa antigua entidad en un nuevo recipiente altera radicalmente la naturaleza de esa entidad, a saber, el ladino. Y eso es lo que justifica que hablemos de una nueva etapa. La naturaleza del ladino, cómo se habla, cómo se escribe, cómo se interactúa en ladino, ha cambiado ya para siempre a través del Internet. En algunos sentidos para bien, para mal, en todos los sentidos, y los veremos ahora. Entonces, la etapa de Sefarad 1 es básicamente cuando no había algo así como una lengua que considerásemos el ladino, sino que más bien lo que había era una variedad dialectal o ciertos giros o usos lingüísticos que los judíos que habitaban la península ibérica hacían, pero que no se puede considerar como una lengua stricto sensu. Y lo que había era también un traslado palabra por palabra de la Biblia en hebreo, un calco, una costumbre que se denominaba fazer en ladino, y de ahí el nombre de la lengua. Esto ocurre entre los siglos II y XV y después tenemos las famosas expulsiones, y a partir de este momento, pero a lo largo de todo un siglo al menos, cristaliza en la diáspora, en las orillas del Mediterráneo, esto que llamamos el ladino y que entendemos ladino como vernacular diaspórico coterritorial, es decir, la gente que lo está hablando habita en comunidades físicas los unos junto a los otros, sin menoscabo de que pertenezcan a diferentes cales y que no necesariamente colaboren todo el tiempo. Y esto es lo que cristaliza en el judesmo, que es la variante del este del Mediterráneo, o en la jaquetía, que es la variante del norte de África, en particular en Marruecos. A partir del siglo XX, en torno a los años 1950, con la creación del Estado de Israel, con la migración masiva de Turquía a Israel, la independencia de Marruecos, todos estos eventos generan una tercera etapa, que es lo que se ha denominado Sefarad 3, y es una diáspora global, ya no es una diáspora que se limita al Mediterráneo, sino que es una diáspora que se extiende a todo el mundo y en particular a lo que en Estados Unidos se llama las Américas, ¿no? A las diferentes partes de América. Y a partir del siglo XXI, en particular desde 1999, vemos la irrupción o la disrupción de una nueva etapa que es Sefarad 4. Y en esta etapa el ladino ya no es una variante ibérica, ni siquiera es una variante mediterránea coterritorial, tampoco es una variante poscoterritorial, pasa a ser una variante cibernética. Y esta variante cibernética puede ser vernacular o posvernacular. Esta es una distinción que hace Jeffrey Sandler en su libro Yiddishland. Y de nuevo hay mucho diálogo entre el yiddish y el ladino, que es otro de los aspectos que hacen este libro único en su especie.
Y él distingue entre usos vernaculares y postvernaculares de las lenguas. Un uso vernacular es un uso en el que transmitimos contenido y hablamos la lengua de manera fluida. Podemos tener una conversación entera sobre cualquier tema en esa lengua. Un uso postvernacular sucede cuando los hablantes ya no pueden hablarla de manera fluida, pero recuerdan un refrán o una canción y utilizan la lengua sobre todo de manera simbólica para significar o indexar que pertenecen a una comunidad o que les gustaría verse reconocidos como parte de esa comunidad. Entonces, lo que vemos en el Internet son usos tanto vernaculares como postvernaculares, dependiendo del tipo de plataforma. La primera autora que reflexionó de manera sistemática sobre el uso del ladino en el Internet fue Michael Held, en un artículo seminal publicado en El Presente. Y allí ella habló de digital homelands, que se podría traducir en español como patrias digitales, pero que realmente no recoge la complejidad del concepto original en inglés. ¿Por qué no? Porque el significado de digital homeland depende en gran parte de esas dos partes, de home u hogar y land o tierra. Y el hecho de que exista un guión no es casual y no es un error ortográfico o tipográfico, sino que obedece al hecho de que el Internet genera una contingencia entre el territorio y el hogar. Dicho de otra manera, ya no necesitamos habitar la misma ciudad o el mismo país para ser parte de la misma comunidad. Esa es la contingencia radical que introduce el Internet. Michael Held habla de un territorio virtual en el que comunidades que se han perdido fuera de línea, offline, como la sefardí, ya no pueden tener un desarrollo fuera del Internet, pero se pueden reconstruir online. Y entonces es un reemplazamiento virtual de algo que existía antes en el espacio físico. Y este reemplazamiento no es un reemplazamiento uno por uno, no es que lo nuevo que hay ahora sea exactamente lo mismo que había antes, sino que ella lo llama un Ersatz, ¿no? Que es ese término alemán de que es una sustitución subóptima. No es lo mismo, pero es lo suficientemente parecido o algo que puede recordar a lo que había antes sin ser exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces habla de que es el nuevo cortijo y es el nuevo espacio en el que se genera un lenguaje étnico, en el que todo el mundo que utiliza esa lengua se reconoce como parte de una misma identidad colectiva sefardí o para sefardí, ¿no? Honorary Sephardim, como dice Rachel Bornick, que a veces me llama así. Y como dije antes, la autora dice, a replacement for the Sephardi homeland, or rather the system of homelands. Porque claro, no podemos presuponer que hay algo así como un hogar territorio sefardí, uno solo, monolítico, sino que hay un sistema de hogares o patrias sefardíes históricamente, desde Eretz Israel hasta el Imperio Otomano, etcétera, ¿no? Y después de este artículo, 11 años después, en 2021, yo publico mi artículo sobre las comunidades virtuales y mi mensaje allí es: Held escribió su artículo en un contexto en el que solo había una comunidad virtual, que era la Dino Comunità, de la cual hablaremos más tarde. Sin embargo, en ese espacio de 11 años se generaron muchas más comunidades virtuales, hasta tal punto que se genera la necesidad de distinguir entre una mera comunidad virtual y una patria digital. No es que por tener una comunidad virtual o un grupo de Facebook ya tenemos una patria digital. Hay muchos pasos entre lo uno y lo otro, ¿no? Entonces es cierto que la Dino Comunità tuvo la capacidad de generar una patria digital, pero no todas las comunidades virtuales que vinieron después llegaron a ese punto. Y yo sostengo que para generar una patria digital o una digital homeland, más propiamente dicho, hay que combinar esa comunidad virtual con dos criterios, que son la etnización lingüística y el sentido de hogar. Si existe una comunidad virtual, pero se trata del ladino en español o en inglés o en hebreo, es difícil que se genere ese sentido de etnización lingüística y de pertenencia a una comunidad de ladinohablantes. Entonces, en particular, esta combinación de criterios depende asimismo de 4 aspectos. El primero es la utilización del ladino. Y esto es algo de lo que peca mucho la academia, quiero decir, el mundo universitario en Estados Unidos, que es tratar del ladino y de su revitalización en inglés o en otro idioma que no es el ladino. En cambio, lo que yo sostengo es que para revitalizar el ladino, qué mejor que hacerlo en ladino. Tiene que haber también una voz sefardí en las decisiones importantes que se tomen al respecto para que la comunidad sea responsable de su propio destino, en lugar de estar sujetos a
las prioridades académicas o activistas de terceras partes. Debe haber también una interacción de muchos a muchos. ¿Qué es una interacción de muchos a muchos? Quiere decir que yo propongo un mensaje, pero alguien responde a ese mensaje, otra persona lo modera y la interacción sucede en muchas direcciones en momentos diferentes, en lugar de ser una interacción de dirección unívoca donde solo una persona habla y el resto simplemente escucha de manera pasiva, como ahora mismo. Y finalmente, tiene que haber firmas con nombre y lugar. Este cuarto criterio es tal vez un poco más controversial, pero es cierto que incluir el nombre de la persona que está haciendo la comunicación y el lugar desde el que está comunicándose, que normalmente es un lugar emblemático de la diáspora sefardí, desde Salónica hasta Estambul, evoca sentimientos y puede actuar como un símbolo de pertenencia a esa comunidad, ¿no? Entonces puede generar ese sentido de hogar al que me refiero. Y de hecho, por ejemplo, Rachel Bornik siempre insiste que todo el mundo que envía un email en Ladino Comunità diga quién es, de dónde es y desde dónde está escribiendo, que a veces es diferente del lugar del que uno es, especialmente en una comunidad diaspórica, ¿no? Como la sefardí. Entonces, el libro se divide en 3 partes que coinciden con cada uno de los desarrollos de la web: 1.0, 2.0 y 3.0. Y aquí está el índice de los capítulos, ¿no? La sección más breve es la 1.0 porque, como digo, solo había una gran plataforma, que era Ladino Comunità. La más amplia es la 2.0 porque todavía estamos en ese paradigma. Y después hay una sección un poquito más futurista o aventurada, que es la 3.0. Que me aconsejó Lily Camp, mi supervisora en UCL, que no la escribiera, pero le dije, bueno, la voy a escribir y la vais a pagar vosotros. Entonces, la web .1 era la web más que todo leída, y en lugar de desglosar este índice, voy a ir caso por caso práctico. Entonces, la web 1.0 es la más que todo leída, significa que era muy difícil interactuar con el contenido en los primeros días del Internet. No sé si ustedes se acuerdan, yo recuerdo perfectamente cuando había que llamar desde un módem y salía un sonido tin, tinini, nini, nini, y uno accedía a la página web y no había ninguna sección de comentarios. Simplemente uno leía y si quería responder tenía que crear su propia página web y ahí ya escribir el contenido que quisiera, interpelando el contenido previo. Por eso es una web más que todo leída y esa etapa duró pues desde 1994 hasta aproximadamente el año 2000. Y dentro de esa etapa, la comunidad virtual más exitosa, sin ningún género de dudas, fue Ladino Comunità. Incluso hoy en día se podría argumentar que sigue siendo la más exitosa. Exaequo con 2 o 3 más, pero sigue siendo una de las principales, ¿no? Entonces, como ven en la pantalla, dice que Ladino Comunità es un sitio donde el judeo-español vive. ¿Sí? Pueden leer aquí, derecha. Un sitio donde el judeo-español vive. La creó Rachel Amado Bornik, lo cual no quiere decir que fuese su idea, que no la fue, después hablaremos de eso. Hubo otros ejemplos de listas de correo electrónico, como de Ladino Cultural Forum, que estaba basada en Israel, y Sefaradí Muestro, que se creó en respuesta a las deficiencias percibidas de Ladino Comunità, hablaremos también de eso después tal vez, pero ninguna de ellas llegó a tener un éxito comparable, ni mucho menos al de Ladino Comunità. Aquí tenemos a Rachel Bornik, herself, que, si el sonido nos respeta, nos hablará de cómo fue la creación de esta lista de correo electrónico en ladino. Y así también tenemos una primera exposición a la lengua. Veamos si efectivamente este vídeo funciona o no. Si no funciona, simplemente explico el contenido. Parece que no, así que explicaré el contenido. Básicamente ella cuenta que no hubo ningún tipo de publicidad al respecto, nadie hizo anuncios. También, de nuevo, en esa primera etapa del Internet estaba mucho menos comercializado, con lo cual se entiende. Hoy en día tendríamos anuncios pagados en Facebook y en otras partes. Y simplemente fue una idea que respondía a una demanda previa y por eso tuvo éxito. Porque había gente que se quería comunicar en ladino, especialmente en un contexto en el que muchos de sus amigos habían migrado, por ejemplo, de Turquía a Israel, ya habían perdido contacto hace 10 o 20 años. Y la única solución de hacerlo de una manera eficiente desde el punto de vista del coste económico era Internet. Y la gente se fue añadiendo poco a poco y ahora hay más de 1000 personas que interactúan en Ladino Comunità. Es cierto que la mayoría de esas personas o usuarios es silente, leen emails pero no participan, pero hay un contingente de, yo diría, entre 50 y 100 personas que participan regularmente, entre las cuales, por supuesto, me cuento de manera entusiasta.
Como dije, el concepto no fue propuesto por Rachel Bornik, sino por Moshe Shaul, Zichrono Libraja, que hemos dejado la buena vida, como decimos en ladino, hace unos años. Y su objetivo era preservar la lengua. No era realmente conectar a las personas, sino preservar la lengua, y no preservarla en toda su complejidad, sino preservarla en un aspecto muy específico, que es el ladino escrito en caracteres latinos según la ortografía de aquí Jerusalén, que no es la única ortografía en caracteres latinos, pero sí es la principal. Especialmente como se sabe en Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué supone esto? Antes de pasar al segundo tipo de web. Esto supone, por un lado, una iniciativa muy exitosa, pero cuyo éxito es al precio de sacrificar cierta diversidad del ladino, de sacrificar la escritura del ladino en alfabetos hebreos, en los que tradicionalmente se escribió. Aproximadamente un 70% de textos escritos históricamente en ladino se escribieron en Rashi, que es el alfabeto semicursivo. Sacrificar el Rashi, sacrificar el solitreo, y también, obviamente, al ser simplemente la web 1.0, que es la leída, el único medio de transmisión es el texto. No vemos cómo se escuchan los hablantes del ladino, qué aspecto tienen, cuáles son sus geolectos. El geolecto que se privilegia es el geolecto de Estambul. Y Ladino Comunidad tiene 5 moderadores, 4 de los cuales hablan el geolecto de Estambul. Entonces, digamos, no es una muestra representativa de la complejidad de la diáspora sefardí, ¿no? Pero, lejos de ser un obstáculo, es posible que eso mismo sea parte de lo que ha permitido el éxito de Ladino Comunidad. Podemos debatir ese aspecto, ¿no? En el caso del Yiddish no siempre es así. Eso ofrece un punto interesante de contraposición. Después tenemos la web 2.0, que es el paradigma en el que todavía estamos, que es una web más participativa, multisemiótica y social. ¿Qué quiere decir multisemiótica? Quiere decir que ya no nos comunicamos solo con texto, sino también con vídeos, sobre todo con vídeos, ¿no? La más grande parte del contenido que se consume en Internet hoy en día es audiovisual, con lo cual el texto es la excepción de la regla, que es lo audiovisual. Con lo cual, si el ladino no está en ese medio, directamente no se consume. Entonces, había que crear plataformas que generasen ese tipo de contenido en ladino. Esta fue la plataforma que yo creé en 2017 con Alejandro Acero Ayuda y un hablante de la comunidad sefardí llamado Beni Aguado, que vive en Nueva York, cuyos padres son de Turquía y Grecia. Y lo que hicimos fue empezar a documentar la lengua, hablar en persona con sefardíes y grabar la historia de su vida contada por ellos mismos en ladino. Empezamos en 2017 grabando vídeos en un iPhone. La gente no entendía muy bien qué estábamos haciendo, por qué, pero seguimos y hoy en día llevamos ya más de 400 vídeos exclusivamente en ladino en el siglo XXI, todos ellos inéditos, ¿no? Y es una muestra muy representativa de cómo se habla el ladino hoy en día, porque hay vídeos en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en Marruecos, en Turquía. Entonces, esto sí ofrece otro registro de nuevo, ¿no? Cómo se oye, qué aspecto tienen los ladinohablantes. Normalmente tampoco editamos el contenido, entonces se pueden ver esos marcadores de disfluencia, o se puede ver que no es una lengua que se hable enteramente de manera vernacular, ¿no? Se pueden ver las interrupciones, las dudas que tienen los hablantes. Puede ser que lo hablaban en casa cuando tenían 10 años, pero hace 30 años que no lo hablan, etcétera. Se puede ver la atrición lingüística, ¿no? El desgaste. Pero este no fue el primer archivo digital. El primer archivo digital fue creado por la Autoridad Nacional del Ladino y su Cultura, que es una organización aprobada por el Knesset, el Parlamento de Israel, en 1997, y que produjo el primer archivo digital en YouTube en 2011. Hace 13 años que no suben contenido, con lo cual les damos por inactivos, pero si alguien quiere escuchar el ladino en Israel, hablado en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, este canal en particular ofrece una muestra de 133 vídeos. De nuevo, es gratis suscribirse y se puede consumir este contenido. Después tenemos eSefarad, que yo a veces llamé eSefarad, por el sesgo anglófono, pero eSefarad está basada en Argentina. Este proyecto lo organizan Marcelo y Liliana Benveniste, y la mayoría de vídeos son en español, pero también hay algunos vídeos en ladino, especialmente los encuentros de Al-Had, que hablaremos de ellos, que son encuentros que tienen lugar todos los domingos. Y también hay vídeos en jaquetía, que estos son muy valiosos, tal vez un poco infravalorados en mi opinión.
especialmente el podcast de La vida en Jaquetía, cuyo título se puede leer aquí. La vida en Jaquetía fue producido por el artista Solly Levy, que emigró a Canadá después de la independencia de Marruecos, y es un documento muy valioso para aprender la jaquetía y cómo se habla / performa la jaquetía hoy en día, precisamente porque ya está en un estado postvernacular, ¿no? Un estado en que la gente no tiene conversaciones espontáneas de manera fluida en jaquetía. Ladino 21, y después tenemos canales de YouTube que no se especializan en el ladino, pero contienen vídeos en ladino. Por ejemplo, Wikitongues se especializa sobre todo en lenguas en peligro de extinción y tiene 2 vídeos en ladino. O Vanishing Languages and Cultural Heritage, un poco más profundo, tiene una colección entera de vídeos en ladino, pero son todos en Estambul. Entonces, de nuevo, es un geolecto sesgado, pero son vídeos de mucha calidad, también subtitulados en inglés y en español, no necesariamente siguiendo las reglas de aquí Jerusalén, como vemos en muchas, por ejemplo, no hay una CH, sino que hay una C con acento circunflejo invertido, pero muy valioso para quien quiera aprender cómo se habla el judío español hoy en día en el judesmo, para ser más específicos, en Estambul. Y después Endangered Language Alliance, que es lo mismo que el anterior, pero solamente concentrado en Nueva York. De nuevo, tiene vídeos de mucha calidad, subtitulados. Este es un vídeo con Stella Levy, también hay vídeos con Daisy Braverman, Benny Aguado, etcétera. De mucha calidad, muy bien anotados y muy extensos también. Y después tenemos varios vídeos que no vamos a reproducir por motivos técnicos, pero que nos muestran una cara diferente del ladino. El ladino todavía se ve en sociedad como algo arcaico, pero lo que ha conseguido el Internet es transvaluar ideológicamente esta percepción. Es decir, hacer que la gente entienda que el ladino pertenece por derecho propio al siglo XXI y que no es una excepción o algo raro. Entonces podemos ver vídeos de canciones como La vida dopo el raquí, que es la canción de este vídeo, donde se canta La vida dopo el raquí en un estilo de hip hop, en algo que la gente no asociaría al ladino. Aquí hacemos un juego con el rabino Eliezer Papo. Es un juego de apuestas sobre si él va a responder o no a ciertas cuestiones, y acabamos brindando con rakia, que es una bebida típica sefardí. Compramos croata porque no encontramos Bosnia, pero el principio es el mismo. El principio es que hay una ludificación del ladino que rompe el prejuicio social de que el ladino no pertenece al siglo XXI, de que no se pueden producir géneros actuales en este idioma, ¿no? Y esto tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja que yo le veo a los archivos digitales es que su objetivo es descriptivo. Ya no se trata de moderar el contenido y meterlo en el lecho de Procusto del prescriptivismo de la ortografía de aquí Jerusalén en el alfabeto latino, como en ladino comunità, sino que se muestra la lengua tal y como la persona la habla. Es cierto que la cámara puede coartar un poco, puede tener cierta influencia, ¿no? The observer effect. Pero en principio el objetivo, como digo, es descriptivo. La realidad es que siempre hay ejercicios implícitos de prescriptivismo. Por ejemplo, ¿a quién entrevistamos? ¿En qué orden? ¿Cuánto tiempo le damos a cada vídeo? Esas son decisiones autoriales que nosotros tenemos que tomar como archivistas y que suponen matizar ese descriptivismo que es el objetivo, ¿no? Pero es un tipo de activismo basado en la comunidad, que pone el micrófono en la comunidad, y si ven la mayoría de entrevistas que hemos hecho en Ladino 21, por no decir todas, yo pongo el micrófono en la persona y la persona hace el 98% del contenido que ven en el vídeo. Yo me limito a hacer las mismas 3 preguntas siempre, que es ¿cómo te empezaste la lengua? Que quiere decir cómo aprendió usted la lengua. ¿Cuál estás haciendo para adelantar la lengua? ¿Qué trabajo está haciendo usted para hacer que la lengua prosiga? ¿Y cuál piensas del avenir del ladino? ¿Qué piensa usted del futuro del ladino, ¿no? Y por eso son entrevistas semiestructuradas, porque está esa estructura de 3 preguntas, pero después el hablante puede aludir a cualquier otro contenido. Y lo mejor es que el ladino está representado como un complejo lingüístico y cultural. De nuevo, lo que hablé antes, se combina lo vernacular con lo postvernacular, lo audiovisual con lo textual, la diversidad de geolectos es increíble, es muy fácil de usar, es de acceso abierto, todo el mundo puede acceder quote unquote gratis, entre guillemets, porque obviamente se comercia con los datos del usuario, entonces no es puramente gratis.
Y también además es interactivo, la gente puede comentar en cada vídeo y nosotros podemos responder si entendemos que la pregunta es interesante. Y es un tipo de interacción mucho más inmediata que esperar a que el mensaje en una lista de correo electrónico sea moderado y sea publicado 2 días después, ¿no? Suponiendo que haya acuerdo entre los moderadores. Y finalmente, como dije, es un punto de vista ideológico positivo en el sentido de que muestra el ladino como algo activo en el siglo XXI frente al prejuicio social de que ya es una lengua moribunda o que ya no se habla. Es como, no, aquí tengo 400 vídeos donde puede usted ver que se está hablando exclusivamente el ladino. Esto es lo que comentaba antes de la transvalación ideológica. Y por comentar algunas deficiencias de los archivos digitales, yo diría que todavía están centralizados. Así como los primeros años de Internet tenían esta promesa milenarista de la libertad digital, se vio muy pronto que al final pasa como con todos los lugares que se descubren, que se acaban masificando y siendo presas del turismo. Pues con Internet pasó algo parecido. Las comunidades acabarán siendo industrias en muchos casos, ¿no? Y esto también está pasando con el ladino. Y en cualquier caso, todos los archivos digitales y cualquier plataforma virtual en ladino hoy en día pertenece a uno de estos 5 magnates, The Big Five, en la tecnología, que son Google, Amazon, Microsoft, Apple y Meta. Un vídeo que ponemos en Ladino 21 en el canal de YouTube, si Google quiere cerrar mañana YouTube, ese vídeo desaparece. Es posible que tengamos la copia de ese vídeo, es posible que la donemos a un archivo, a la Librería Nacional de Israel, etcétera. Pero si no la tenemos, pertenece técnicamente a Google. Un grupo de WhatsApp que creemos pertenece a Meta, etcétera, ¿no? Y no hay ninguna plataforma que se escape a este Big Five. Y finalmente también hay una falta de representación. Por ejemplo, el sociolecto rabínico brilla por su ausencia en los archivos digitales, que yo conozco, al menos los que están en YouTube. Y finalmente, voces y narrativas del colectivo LGTBIQI, lo cual no es el caso en la comunidad de Yiddish. Por ejemplo, en la comunidad de Yiddish hablante sí se pueden ver varias entrevistas al respecto. En la comunidad ladinohablante, no. ¿Por qué? Es una pregunta interesante. ¿Tiene que ver el conservadurismo lingüístico de la comunidad ladinohablante con un conservadurismo social más amplio que podría explicar este hueco? Es una pregunta interesante. Aquí hay grupos de WhatsApp como este que les presento, el de Estamos WhatsAppeando, creado por Albert Israel, que vive donde sugiere su apellido. Y cada día él envía una imagen con texto y con el audio de ese texto registrado por él mismo. Entonces aquí tenemos la imagen, después tenemos el texto y el texto está traducido al hebreo. Esto no es ladino con letras hebreas, sino que es hebreo en letras hebreas. Traducido al hebreo y después grabado por él mismo, ¿no? Entonces, si le diéramos al play, sonaría algo así como: de aquí y de allá, desmasalado, le está viniendo pescado, ¿hay quien le quiere ayudar? Y en sí habla el hablante medio de ladino, porque, como sabemos, la mayoría de hablantes de ladino tienen más de 60 años, muchos más de 80 años, y es así un poco como suena la voz de la comunidad, ¿no? Está pergado kurshum, que significa plomo, que está como muy pesgado, como muy pesado. Vale. Después tenemos los ladinadores de Aldo Sevi. Creo que al cambiar el tamaño de pantalla se han cambiado un poco las líneas. Los ladinadores de Aldo Sevi, por resumirlo brevemente, es la adaptación de Ladino Comunità a la web 2.0. El objetivo es exactamente el mismo, como pueden ver en la pantalla. Este grupo es para partillar contenidos en judeo-español, no aceptamos publicaciones en otras lenguas. Es para compartir, de francés partager, contenidos en judeo-español, pero para hacerlo, ustedes lo adivinaron, siguiendo la ortografía de aquí Jerusalén y en el alfabeto latino, es decir, exactamente con la misma premisa que Ladino Comunità. Y es un grupo muy exitoso. Esta captura de ecran, como decimos en ladino, la hice hace años y ahora tiene más de 5.000 miembros ya. Los ladinadores es un grupo muy exitoso y muy dinámico, donde cada día, por ejemplo, podemos ver unos 25 mensajes más o menos. De nuevo, moderadas por Aldo Sevi, que también es moderador de Ladino Comunità. Es cierto que yo le propuse para que fuera moderador, pero el resultado es que ahora mismo el moderador de Ladino Comunità y los ladinadores happens to be the same person, ¿no? Resulta que es la misma persona. Después tenemos aplicaciones para aprender el ladino. Como se pueden imaginar, yo tenía un sueño que era ver un curso de ladino en Duolingo.
Y entonces, en lugar de soñar, contacté a Duolingo y les dije, ¿por qué no hacemos un curso de ladino? Lo hago gratis, ningún problema. Simplemente díganme cómo hay que hacerlo. Y me dijeron, sí, le avisaremos cuando el incubador esté listo, etcétera. Entonces yo activé lo que Daddy Yankee llama un conteo regresivo, en este caso de 3 meses. Y dije, me doy 3 meses. Si en 3 meses no me han contactado, lo doy por perdido. Y eso hice. Después de los 3 meses no me contactaron. Todavía sigo esperando, por cierto. Todavía no me han contactado. Ni sí ni no. Y lo que hice fue contactar con UTalk. En uno de estos intercambios de idiomas que hacía en Nueva York, mientras estudiaba el doctorado, un compañero me habló de UTalk, que resulta que me dijo, eres parecido a Duolingo, pero con lenguas en peligro de extinción. Y dije, ajá, interesante. Y entonces creamos un curso y lo publicamos en 2019 en la Universidad de Londres. Y esto no es gratis, pero cuesta unos $20 al año, que tampoco es costoso. Y es muy parecido a Duolingo, básicamente se aprende con audiovisuales, con gamificación, ¿no? Con ludificación que he llamado antes del contenido, y no le va a hacer a uno fluido en ladino, pero le va a dar una buena base, a nivel A2, B1, ¿no? Pues como Duolingo, lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de estos cursos con respecto a los de Duolingo? Que en Duolingo se crean cursos por pares. Es decir, si alguien quiere aprender sueco desde el alemán, tiene que crear un curso alemán-sueco. Si quiere aprender sueco desde el húngaro, tiene que crear un curso independiente húngaro-sueco, etcétera. Sin embargo, UTalk tiene un corpus master, que es el mismo para todos los idiomas, excepto 100 palabras que son particulares de la cultura de cada idioma, ¿no? Por ejemplo, en español, en ladino, borecas o este tipo de palabras. Entonces, una vez que uno crea el curso, que lo traduce al ladino, se puede tomar este curso desde más de 150 lenguas diferentes, incluidas todas las lenguas diaspóricas del ladino, como el hebreo, el turco, el francés, etcétera. Entonces esto es algo que gustó mucho. Eliezer Papo era el keynote speaker de ese evento de presentación de UTalk y dijo que le gustó mucho en la Autoridad Nacional del Ladino y que la Autoridad Nacional del Ladino, el grupo de que les hablé antes de Israel, había pasado muchos años tratando de crear este tipo de aplicaciones y no sabían cómo, ¿no? Justo me escribió Elil Baum hace un par de días preguntándome sobre, pues no conocía este curso, es muy interesante y ¿sabes cómo podría difundirlo en Israel? Etcétera, etcétera, ¿no? Y así llegamos al Zoom Boom, que fue realmente un punto de inflexión, marcó un antes y un después en el desarrollo del ladino en el Internet. Más todavía que en el caso del Yiddish, porque en Yiddish ya había comunidades online bastante asentadas y porque hay un cierto sector ortodoxo del yiddishismo que se niega a utilizar Internet, ¿no? Por esos dos motivos. En cambio, en el ladino, más allá del ladino comunitario, no había ninguna plataforma utilizando tecnología web 2.0 asentada. Los ladinadores apenas acababa de comenzar, puede ser tenía 30 o 40 usuarios, y entonces el Zoom Boom realmente supone un antes y un después. Y finalmente también porque, como dije antes, la mayoría de hablantes del ladino tienen más de 60 años, muchos más de 80. Entonces, en un contexto de pandemia donde la demografía de este tipo era la más afectada, tenían que quedarse en casa, querían seguir practicando la lengua, pero no tenían cómo. Zoom, de nuevo, llena una demanda previa, responde a una demanda previa de manera efectiva y hace que la lengua realmente cambie para siempre en el Internet. De ahí que Kenan Cruz Silly, turco que vive en Londres, hablase de un renacimiento del ladino. Dice, for this dying Jewish language, COVID has been an unlikely lifesaver, ¿no? COVID ha sido un salvador improbable. ¿Quién iba a pensar que el COVID tendría como efecto colateral poder ayudar a revivir el ladino, ¿no? Pues este fue uno de los efectos. Y se hizo con iniciativas como esta, de Oxford School of Rare Jewish Languages, donde se enseña gratis para los alumnos, los profesores se les paga a través de donativos con los que se subsiste esta escuela, pero es gratis para todos los alumnos del mundo entero, aunque tienen prioridad los estudiantes universitarios, aprender Rare Jewish Languages, lo cual significa cualquier lengua judía que no sea el hebreo. El Yiddish es la más popular, el ladino es la segunda más popular. Y después del ladino, el Judeo-Baghdadi, Judeo-Arabic, Judeo-French, Judeo-Italian, todo esto. Las clases son en su mayoría en inglés, pero el contenido también es en estas lenguas. Y justo ahora acabo de terminar, justo antes de este evento, 45 minutos antes, terminé la última clase de ladino para principiantes de este año. Y son clases que tienen mucha demanda. Cada sección tiene 30 estudiantes, pero hay años que tenemos 260 solicitudes, por ejemplo.
y solo podemos escoger a 30 y son estudiantes muy preparados, muchos de ellos propiamente de Oxford o de Cambridge. Este es un ejemplo de una de las diapositivas de la clase. Palabras en común que se utilizan en la clase de ladino y están escritas en el alfabeto latino siguiendo la ortografía de Aquí Jerusalem y en Rashi, que de nuevo es el alfabeto semicursivo utilizado en la diáspora sefaradí, ¿no? Los titulares como meldar, que significa leer, ¿no? O dunque allora, que es una palabra de transición, como del italiano dunque o del francés donc. Kolakavod, que es un término en hebreo que significa todos los honores, que significa felicidades, congratulations, ¿no? Etcétera. Son expresiones recurrentes en la clase de ladino. Después la digitalización de revistas o publicaciones, que no es en sí una comunidad virtual, por lo que excede el contenido del libro, pero que ha sido clave para ayudar a expandir el ladino. Por ejemplo, El Amanecer es el único periódico del mundo que se publica exclusivamente y enteramente en ladino. ¿Qué había que hacer antes si se quería recibir El Amanecer? Pues había que contactar con Khaled Sharjón, que a su vez contactaba con su hijo que está en California, que a su vez contactaba conmigo y me decía, ok, le voy a enviar una carta desde California hasta Londres. Y al año siguiente, cuando me cambiara de Londres a París, entonces se la voy a enviar a París, pero ahora cuesta más la posta. Y así con cada uno de los suscriptores. Entonces era una locura para una comunidad diaspórica. Y ahora están digitalizados no solamente los nuevos números que salen, sino todos los números anteriores. Entonces, cuando uno se suscribe, de nuevo, no es gratis, pero sí es efectivo desde el punto de vista del coste, pueden ser $20, tiene acceso a todos los números anteriores. Y es literatura de cierta calidad, no de tanta calidad como Aquí Jerusalem, en mi opinión, pero es literatura moderada y editada, ¿no? No son comentarios espontáneos en el Internet. Y después tenemos Aquí Jerusalem, que es una revista digital de la que Moshe Shaul, que nombré anteriormente, Zichrono Livraja, fue editor durante muchos años. Tuvo que ser, como dicen en inglés, discontinuada, tuvo que ser interrumpida por motivos económicos. No había suficientes suscriptores, no había suficiente dinero. Pero gracias a Internet volvió en 2019 tras un hiato de 3 años y ahora se publica exclusivamente en Internet, lo cual permite ahorrar costes y, de nuevo, es una literatura de mucha calidad, en mi opinión, altamente moderada por Aldo Sevi y todo su equipo, y se puede acceder gratuitamente a este contenido, no requiere suscripción. Pongan aquí jerusalem.wix.com y pueden acceder a todos los números de Aquí Jerusalem, o a muchos números, creo que faltan algunos por digitar todavía, pero es un recurso muy importante. También se creó durante la pandemia, esto ha perdido un poco de actividad, pero en su momento fue muy importante, la Sephardic Digital Academy, que es una iniciativa de la Hermandad Sefardí de América, que se basa en Long Island, en Nueva York, y que tuvo clases virtuales de todo tipo, clases de ladino, clases de cocina sefardí tradicional, por ejemplo, que también eran muy populares. Yeshiva Minhat Milena era una escuela rabínica, yeshiva, digital, creada por Eliezer Papo, el rabino que les mostré antes en el vídeo de Raki, que quería honrar la memoria de su abuela de nombre Minhat Milena, de ahí el nombre Yeshiva Minhat Milena. Y leíamos el Me'am Lo'ez en ladino, en este tipo de formato. Y finalmente, tal vez la iniciativa más exitosa del Zoom Boom son los encuentros del Had, que, como el propio nombre sugiere, Al-Had significa domingo, viene de Ehad, uno en árabe, el primer día de la semana judía. Encuentros que tienen lugar cada domingo exclusivamente en ladino, entre un balabai o anfitrión y un musafir o invitado. En este caso el balabai sería Hitor, el musafir sería yo. Y son enteramente en ladino desde todas partes del mundo. Aquí debajo pueden ver una lista de organizaciones que sponsorizan este evento. No significa que den financiación económica, en el caso de Ladino 21 por lo menos no es así, pero sí que lo apoyan y participan con un balabai periódicamente. Entonces hay turnos, cada turno tiene 12 ponentes y cada ponente es de una de estas instituciones, ¿no? Tenemos el Centro Gaon en Israel, la Autoridad Nacional del Ladino, el Instituto Saltí, el Centro de Estambul, Aquí Estamos, que está en París, en Francia, el Ladino 21, etcétera, ¿no? Y si se dan cuenta, pueden ver aquí el horario
en este tipo de frasismo se puede detectar el carácter diaspórico y global del ladino, ¿no? Como dan el horario en Dallas, en Nueva York, en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Dallas está Rachel Bornik, porque en Nueva York está Beni Aguado, porque en Buenos Aires está Liliana Benveniste. En todos estos lugares hay ladinohablantes interesados en participar en estos eventos, ¿no? Por lo tanto, todos ellos tienen necesidad de saber la hora sin tener que calcular en Google. Y finalmente, series en Netflix. Hay 2 series principales en Netflix con contenido ladino, Kulub y La Reina de la Hermosura de Jerusalén, The Beauty Queen of Jerusalem. Muy diferentes, pero muy complementarias por eso mismo. En el libro entrevisté a los 2 entrenadores, estaba pensando en language coach, a los 2 consejeros de ladino para cada una de estas series, respectivamente Iset Banas y Shmuel Rafael. Kulub tiene un ladino bastante más editado y poseditado, en mi opinión, bastante más cuidado y con performances de vernacularidad. Es decir, se habla ladino de manera fluida, intentando recrear el tipo de ladino que se podía hablar en Estambul antes de esa gran diáspora de los 50, provocada en parte por pogroms y por eventos políticos de sobra conocidos que también aborda la serie. Y finalmente, La Reina de la Hermosura de Jerusalén, los últimos años del Imperio Otomano, el mandato de Palestina, más o menos esa época, pero también llega a mucho después. Y aquí se presenta el ladino de manera... tecnología y arraigamiento digital del ladino. Se habla el ladino de manera postvernacular. Raramente se ve una conversación fluida en ladino, en parte porque los actores no son hablantes de ladino. Y a pesar de que se les haya entrenado, tienen ciertas limitaciones, ¿no?, como hablantes nuevos de esta lengua. En tanto que en Kulub sí hay muchos hablantes que aparecen en la serie que ya hablaban el ladino y que simplemente hacen un cameo en esta serie. Aparecen, pero ya eran hablantes de la comunidad, incluyendo Karen Sarjón, que aparece en el primer capítulo, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, el dio que hemos guadre. Vale. En cambio aquí, por ejemplo, tenemos a Michael Haloni, que participa en muchas series de Yiddish, por ejemplo, ¿no? Y que no es hablante de ladino. Y a veces cuesta entender la pronunciación. En mi capítulo transcribí cada una de las palabras que se hablan en ladino en la primera temporada de las 2 series, y esta me costó mucho. La transcripción de La Reina de la Hermosura de Jerusalén me llevó más de un mes de escuchar cada palabra, volver, ¿y qué ha dicho aquí? Y volver a la palabra, y volver, y otra vez, y otra vez. Y a veces hay errores, por ejemplo, no se utiliza bien el subjuntivo también. Es complicado entender ciertos aspectos. Y así llegamos a la web 3.0. En este momento me gustaría saber de cuánto tiempo disponemos, si es que disponemos de tiempo, porque estoy hablando demasiado. 5 minutos, vale. Venga, entonces abordo la web 3.0 en 5 minutos y nos vamos a las preguntas. Entonces, web 3.0. Como dije, este es el capítulo más futurista, más aventurado, y entre otras cosas lo es porque la web 3.0 está pasando mientras hablamos en esta sala, ¿no? No es algo que esté asentado o consolidado. Entonces, hablo de 2 iniciativas, del metaverso y del estado en red. El metaverso es básicamente la idea de que podría existir un espacio virtual donde todos los grupos que hemos visto antes, todas las iniciativas, Encontros del Hub, Ladino Comunidad, los ladinadores, a todas ellas se pudiera acceder con un solo nombre de usuario, una sola contraseña y un solo avatar. Y ese avatar podría ser como los que vemos en la imagen. Es una recreación virtual de nosotros mismos, puede ser un poquito mejorada, pero lo suficientemente realista como para que la gente nos identifique, ¿no?, con un nombre de usuario, y no tendríamos que entrar y salir de cada plataforma, sino que podríamos ir pasando de una a otra con los mismos credenciales. En el capítulo especulo en cómo sería un día en el metaverso en ladino, con una participante voluntaria que yo imagino y que llamo Karen Sarjón. Y finalmente el estado en red. El estado en red es tal vez el más polémico desde el punto de vista político. Y el estado en red, The Network State en inglés, es una creación de Balaji Srinivasan, que para quien no lo conozca es un autor muy interesante, es uno de estos Indian Tech Pros asociados políticamente con el movimiento MAGA en Estados Unidos, pero también en disputa con ellos acerca de las visas, de la migración, etcétera, ¿no? Porque estos son al contrario, estos son de open borders, ¿no? Estos son, dan la bienvenida a los migrantes internacionalmente, piensan que no debería haber fronteras internacionales, etcétera. Entonces, la premisa básica del Estado en red es que la nación-Estado es un modelo de comunidad política fallido
al menos para ciertas comunidades. Y entre estas comunidades podría estar la comunidad sefardí. ¿Por qué la comunidad sefardí ha sido históricamente expulsada de varias naciones-estado? ¿Por qué la idea de los pasaportes, cuya década se conmemora hoy, hay una exposición que se acaba de inaugurar precisamente hoy, aquí en este edificio? ¿Por qué la política de dar pasaportes a personas de ascendencia sefaradí no convence a todo el mundo, incluidos los propios sefardíes? Por ejemplo, a Rachel Bornik me decía, yo no tengo ningún interés en el pasaporte español o el portugués, porque yo me siento sefardí, pero no me siento española. Bueno, esa es una opinión como cualquier otra, ¿no? Pero existe, es a lo que voy. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto el modelo de nación-estado es compatible con una comunidad diaspórica como la sefardí? Y si no es enteramente compatible, ¿existe algún modelo de convivencia política superior? Y ese podría ser el Estado en red. ¿Qué es el Estado en red? Pues muy simple. Empieza con una comunidad virtual, los ladinadores, ladino comunidad, etcétera. A partir de ahí se pasa a una patria digital, ya definida anteriormente, con un sentido de etnización lingüística y pertenencia al hogar. La gente se conoce en persona. Nos hemos conocido desde hace 5 años en los ladinadores, ¿por qué no nos reunimos en persona para hacer un viaje histórico a Salónica, por ejemplo? Esto se lleva años haciendo en Ladino Comunidad, por ejemplo. Gente que se conoció en Internet y se acabó conociendo en persona. También pasó con Ladino 21. Después, cuando la comunidad es lo suficientemente grande, se puede crear una economía interna con una moneda cripto que podríamos llamar el sefardito, ¿no? Tokens de sefardito. Con esos tokens se podrían adquirir nodos físicos o edificios físicos o tal vez simplemente habitaciones dentro de edificios y después conectar esos territorios, así sean un pueblo, una casa o una habitación en esa casa, en red y acceder a esa a través de la identificación con un criptopasaporte 3.0 y finalmente cuando la comunidad sea lo suficientemente grande, obtener reconocimiento diplomático, especialmente por parte de las naciones-estado legado más representativas de la diáspora sefardí, desde Francia hasta Israel, Estados Unidos, etcétera. Sería algo así. Aquí tenemos territorios adquiridos por crowdfunding de una comunidad-estado en red, que no es necesariamente la sefardí, y están conectados online de tal manera que uno solamente puede acceder con un código al que tiene acceso online, pero sin conocer ese código no se puede desbloquear la puerta de esa habitación o de esa casa o el acceso a ese pueblo, ¿no? Entonces, en resumen, y esta es la última diapositiva, esto sería Sefarad 4 por grados de sofisticación. Primero están las comunidades virtuales, que son simplemente grupos en línea. Después están las patrias digitales, que son ese grupo en línea más las 2 características enumeradas, etnización lingüística y sentido de hogar. Y finalmente estarían las naciones soberanas en red, que a la límite, en última instancia, nos llevarían a un proceso de diáspora revertida. Habríamos empezado con el ladino o con el yudesmo, por ser más específicos, como lengua vernacular diaspórica, y podríamos llegar a una reversión de esa diáspora que no pase por el Estado-Nación, sino, en este caso, por la nación soberana en red. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por, como te decía al principio, primero por el trabajo realizado y por esta magnífica exposición que acaba de la manera más sugerente con esta posible nación soberana en red para el mundo sefardí. Invito al auditorio a plantear dudas, cuestiones que hayan podido surgir. Creo que tenemos aquí a alguien que alguna vez ha participado en un encuentro de Al-Had, con lo cual puede certificar lo que nos ha contado Carlos acerca de esta iniciativa de Sefarad y demás. Cualquiera que esté interesado y quiera hacer una pregunta, este es su momento. Sobre todo porque si no me tocará hacerla a mí. Hola, gracias por la presentación. Quería preguntar los cursos. Usted mencionó los cursos en Oxford y dijo que hay poco personas pueden participar. Hay una lista grande y la pregunta es, ¿se enseña a leer en Rashi ahí, no? Sí.
es algo diferente que los otros cursos existen, imagino, ¿no? Absolutamente, y esto es súper importante. Hay personas que piensan que el ladino puede sobrevivir en caracteres latinos. Este puede o no ser el caso. Lo que sabemos seguro es que para conocer la comunidad sefaradí históricamente tenemos que saber leer en Rashi y en Solitreo, en la medida en que gran parte de los textos de esta comunidad están publicados en estos alfabetos. Con lo cual, si enseñamos, como enseñamos en Oxford, ladino para propósitos de investigación, tenemos que hacerlo incluyendo el Rashi y el Solitreo, sí. Y insistimos mucho en estos dos alfabetos. Sí. Los cursos de Oxford, el plazo se abrirá a finales de julio y hasta mediados de agosto. De nuevo, está abierto para todo el mundo. Animo a todo el mundo que esté interesado a postularse. Y al margen de eso, en Ladino 21, que es mi propia compañía, también tenemos talleres de solitreo, de Rashi y también de cirílico. Cirílico serbio y cirílico búlgaro, que son dos alfabetos en los que se escribió el ladino, históricamente, no masivamente, pero sí históricamente, y que no se enseñan, que yo sepa, en ninguna parte. Para propósitos de leer ladino, quiero decir. En casi ninguna parte. Tenemos aquí excepciones que hacen la regla, como decimos en inglés. Sí, esos dos sitios que yo conozco, Oxford y... En Oxford tenemos ladino para principiantes, 2 secciones, ladino intermedio, 1 sección, y jaquetía. En jaquetía también enseñamos el solitreo, solo que lo llamamos hasicolmos, pero es lo mismo. Sí. Los cursos de Oxford son para angloparlantes. Tiene que haber un nivel mínimo de inglés para poder entender lo que se está diciendo en clase. Porque el objetivo, de nuevo, no es que el alumno alcance la fluidez en ladino, que es lo que mucha gente piensa, es un curso de una lengua moderna como cualquier otro. No. Es que el alumno sea capaz de leer textos históricos en ladino, de acceder a esos. ¿Sí? Porque vi eso en la página de Oxford, que hay para turcohablantes o hispanohablantes, ¿no? Había diferentes cursos, ¿o entendí Lo que mal? pasa, en ladino para principiantes solemos hacer 2 secciones diferentes, porque nos dimos cuenta de que la gente aprendía a velocidades distintas dentro de la misma clase. Entonces, si hay un hispanohablante que adquiere el vocabulario relacionado con el español mucho antes que un angloparlante, es posible que el angloparlante se desmotive y piense, bueno, esto no es para mí, simplemente es que no soy tan inteligente, ¿no? Entonces, no, simplemente es que el trasfondo lingüístico es diferente. Entonces, tenemos 2 secciones principales, una para hispanohablantes y otra para angloparlantes. Pero esa es una división que yo hago si tengo los números que me ofrecen esa posibilidad. Pero no es una distinción a priori o 2 cursos diferentes. Gracias. Y les invito, por supuesto, a solicitar el curso y estaré encantado de revisar la solicitud. ¿Pregunta más? Jelko tiene. Bueno, se me oye, ¿no? Sí. Sí. Bueno, antes que nada, enhorabuena a Carlos por este libro y estamos pendientes del siguiente, que debería ser un manual para enseñar el judeo español. Lo es, ahora hablaré de eso. Muy bien. Yo, escuchando todo lo que estabas resumiendo de posibilidades en Internet y las actividades que se hacen, tengo solo una sensación que no salimos, porque has utilizado un verbo muy importante, es adelantar la lengua. Y en este sentido veo que no estamos saliendo de unos contextos que se siguen repitiendo y temas que se siguen repitiendo cuando, por ejemplo, en encuentros de Al-Had suelen hablar de la infancia, de temas más tradicionales. Sí. Y creo que en este sentido estamos en un bucle un poco repetitivo y me pregunto, porque en una de las clases, porque yo enseño el judeo español también, me preguntó un alumno cómo se dice mando a distancia en judeo español. Y era como en plan, espera, ni idea. Comando a distancia, o sea, no sé, o sea, porque nunca he visto esta palabra en judeo español. Entonces me pregunto si hay una manera de salir un poco de este molde de
temas muy parecidos y de hablar a lo mejor de temas más actuales, justo para adelantar la lengua y ponerla más actualizada. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jelko, por esa pregunta, súper pertinente también. Efectivamente, la hay. Y adelantar la lengua, a pesar de que tradicionalmente, yo por lo menos personalmente, ¿no? Tal vez no sea representativo, pero sospecho que sí, me he encontrado con bastante oposición cuando he intentado innovar léxicamente o temáticamente. Entonces, por ejemplo, en Ladino Comunitas hay como pockets de innovación, ¿no? Por ejemplo, en Ladino Comunitas, Simón Guerón traduce artículos de actualidad en ladino todas las semanas, o Albert Israel hizo en su día encuentros de Zoom que eran sobre temas actuales. Yo, por ejemplo, hablé en uno de esos encuentros sobre Bitcoin y expliqué qué era Bitcoin en ladino. Pero al margen de eso, lo que necesitamos, creo, es un libro de texto autoritativo donde haya un vocabulario establecido al respecto de esas innovaciones y de cómo utilizarlo. Y eso estoy haciendo yo, por ejemplo, en el libro de texto actual. Hay una unidad entera sobre cómo utilizar el ladino en contextos digitales. Cómo se dice desmutearse, mutearse, todo este tipo de cosas, ese vocabulario al que hacía referencia. Porque así no vamos a sentir que es algo, que son iniciativas individuales o particulares o extremas, ¿no? Como fringe, sino que va a tener un pozo y un calado en un libro que recoge también vocabulario y temáticas tradicionales sefardíes, ¿no? Entonces es para darle ese pozo de respetabilidad, creo, y el hecho de que sea un material también abierto, open access, va a hacer que mucha gente lo pueda consultar sin tener que escanear y decir, no, pero no digas a nadie que te lo he enviado, pero lo he escaneado y tal, ¿no? Que es lo que pasa a veces con otros libros de texto de judío español. Los libros de texto de judío español, para enseñar el judío español, en mi opinión, están lo suficientemente desactualizados para justificar un nuevo libro con todas estas innovaciones léxicas. Creo que es absolutamente necesario. Sí. Pero yo no creo que sea cuestión de jugar a ser moderadores del léxico que falta, porque no lo ha sido nadie con ninguna lengua. Más bien al final, los procesos de selección de las innovaciones léxicas que muchas veces pasan por el préstamo, y en el judío español han sido especialistas en jugar al préstamo, más bien creo, independientemente de la utilidad del libro de texto, pero no como diccionario básico. Vamos a ver si me explico. Precisamente jugando con esas comunidades virtuales que hay, lo que hay que hacer es dejar de preguntar cómo te embesates la lengua, sino qué pensás de la situación en no sé qué. Y la gente va a sudar ríos de tinta y de sangre, pero haciendo el esfuerzo de tener que hablar sobre temas de actualidad, como los bitcoins, no porque tú te lo prepares, sino lo que tú digas, lo que el otro te conteste, tal, habrá una innovación léxica que triunfará, o triunfarán tres. Si el judío español sigue vivo, tendrán que triunfar 3 o 4 para cada cosa, porque si no dejará de ser judío español. Y será realmente el momento en el que, como dice Jelko, se ha roto el bucle y la lengua, aunque sea también de manera artificial, porque el tema de conversación se ha propuesto, siempre de manera semidirigida, pero irá adquiriendo las herramientas para salir a la calle si algún día quiere salir a la calle o quiere salir al metaverso. Sí, creo que sí. Esa es la manera, más bien el cambiar los temas de discusión de un encuentro de Al-Had, de un vídeo, de un no sé qué, que están muy bien, dan una estructura a la hora de comparar sociolectos o idiolectos o geolectos, pero digamos que eso, con el trabajo que vosotros mismos habéis hecho, que es buenísimo, ya está. Ya se ha documentado el judío español de finales del 20, del siglo XXI. Vamos a intentar, vamos a ver si es posible su vernacularización, y para eso hay que forzar a la gente a hablar. Sí, a ver, tal vez no me he expresado con la suficiente precisión. Digamos, hay varios niveles. El primero es la moderación, sí. Entonces, efectivamente, mi propósito no es moderar las innovaciones
aunque esta unidad que existe es sobre el ladino en el Internet, donde sí creo que ha habido suficientes propuestas como para hacer una unidad para dar un poco forma a todas estas propuestas. Pero en otros temas, que no sean en Internet en particular, no hay ninguna ambición de moderar nuevo vocabulario en ladino, en el texto. Pero sí estoy a favor de la propuesta. A pesar de que, como he dicho antes, las propuestas normalmente se topen con un conservadurismo bastante agresivo, porque claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si alguien propone una nueva palabra, bueno, es que esto no se decía así. Y ese es todo el punto de proponer la nueva palabra, que no se decía así, que no había una palabra para ello, ¿no? Pero hay gente que no lo entiende o no lo quiere entender. Y después yo sí creo que lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que efectivamente la posibilidad de vernacularizar el ladino en el siglo XXI pase por ser más agresivo en la propuesta de temas nuevos, estoy completamente de acuerdo con eso. Yo sí creo que todavía falta mucho esfuerzo de documentación, especialmente en persona con respecto al ladino. Al fin y al cabo, llevamos con el ladino 21 desde 2017, pero ¿a cuánta gente hemos entrevistado? ¿200 personas? Bueno, sí. ¿No? Entonces ahí falta mucha gente, ¿no? Falta mucha gente. Bueno, falta mucha gente, de la misma manera que a los que los acercamos desde una perspectiva académica nos falta el 99% del texto, hasta saber si la palabra ya sí que hubo una propuesta, no te digo a lo mejor para mando a distancia, pero no me extrañaría, o sea, para determinadas realidades más o menos moderno-contemporáneas, buceando en textos de los años 60-70, por así decirlo, ¿no? Y no necesariamente, como hablábamos antes, para que en esa hipotética vernacularización se vuelva al judío español del siglo XVIII o al judío español del siglo XIX, no, pero para saber de dónde se viene, porque a veces hay sorpresas en muchos casos. Dependiendo del tipo de texto al que accedes, concursos como estos, si te vienes 2 mañanas al CSIC, sales leyendo judío español el Rasí, ¿eh? No vayas a pagar a Oxford nada. Yo lo siento, las clases de Oxford son... El que te enseñe solitreo y el cirílico. Pero las clases de Oxford son gratis para los estudiantes. No, las de Oxford, digo. Lo digo de broma por ser una universidad privada. Quiero decir que es una tarea que todos, Serko lo sabe, no porque haya aprendido conmigo, sino todos los que nos hemos acercado a los textos sefardíes, pasamos por la piedra de aprender a leerlos. Y es algo relativamente sencillo, que nunca se acaba de hacer bien. Es muy fácil empezar a leer y es imposible leer bien siempre, porque siempre habrá algo que no... Especialmente con el solitreo, sí. No, con el solitreo es más difícil aprender, ahí doy fe, pero siempre va a haber palabras irreconocibles. Siempre. Joder. Sí, por ejemplo, con el contexto de la pandemia recuerdo cuando se discutió en la comunidad sefardí qué palabra utilizar para vacuna, ¿no? Y una idea que triunfó fue la de Devinar. Ahora mismo no recuerdo cuál era el término, pero él encontró un texto en el que ya se hacía referencia a un término para... Ashlamá. Ashlamá, exacto. Ashlamá, y Faser Ashlamá es vacunar, y eso está desde finales del 19. Pero eso llegó bastante... pero si mucha de la gente que participa en las comunidades no tiene los recursos, no que se vayan a poner a leer los textos, que no tienen por qué hacer eso. Que para eso estamos los profesionales de la academia. A veces nos encontramos con eso, con esas paradojas de pensar que no existía una palabra para una realidad. Y sí existía el judío español. ¿No? Y esta propuesta llegó además muy tarde. Yo recuerdo que se había ya semi-adoptado Vaccina en la Dino Comunidad durante 2 o 3 meses hasta que llegó esta de... Pero está bien, porque Vaccina y vaccinar también está. Es que también está, eso es lo bueno. Por eso digo que lo que hay que hacer es, no tanto la propuesta agresiva, que yo entiendo las reticencias que puede haber, sino aprovechar la gente que ya se ve en un entorno seguro en esa comunidad virtual para cambiar el tema, a lo mejor no con los que puedan levantar más apoyo, y desde luego ver si uno dice vaccina o ahí te mete el préstamo de su lengua de entorno real y no pasará nada si lo han hecho los sefardíes toda la vida, y habrá alguna que triunfe y ahí ya tendrás
esa actualización léxica y en todos los sentidos que todas las lenguas vivas sufren. Es una oportunidad, realmente. También ahí creo que es importante el contenido identitario y afectivo, ¿no? A veces cuando le pones un micrófono a un sefardí, realmente su prioridad o su primer instinto es hablar de los platos de cocina de su abuela. Entonces, no sé si hasta cierto punto también tiene que ver un poco con cómo lo vemos nosotros desde mi posición más periférica, ¿no? Por ejemplo, esto de Naciones Soberanas en Red, pues queda muy bien juntar partes de un sitio con otras, etcétera. Pero ¿qué pasa con quien considera que Israel tiene que ser una parte necesaria de cualquier Estado sefardí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso lo entiendo perfectamente. Que hay gente que primero porque se siente más cómoda en el dominio de la lengua y primero porque es su refugio identitario, quiere hablar de eso. No digo porque tengáis que cambiar, pero sí, el aprovechar todo el entramado de esas comunidades para que cobre cierta vida, aunque sea vida virtual, el judío español, desde la mayor de las espontaneidades posibles, que todos sabemos que es complicado. No sé si hay alguna cuestión más. ¿Cómo ves lo del metaverso? ¿Lo ves factible? ¿Será ese el último refugio de...? Lo del metaverso fue más bien una moda en torno a 2022, que tiene que ver con que fuera también la época en la que yo escribía el libro. En lo que estoy trabajando ahora, además del textbook, del libro de texto, es en algo que publicaremos la semana que viene, que todavía es una versión piloto, pero es algo que está mucho más en boga y es mucho más útil hoy en día, que es como dije antes, un chatbot en ladino. Es decir, es un contacto de Telegram, como si fuera un contacto de WhatsApp, que uno puede agregar gratis, y está basado en un avatar de una chica de Estambul del siglo XIX llamada Estrellica, y ella tiene la capacidad de enseñar ladino, en español, en inglés y en turco, a quien quiera aprenderlo gratis. Obviamente, eso de que es gratis somos nosotros que pagamos el servidor privado para que ella pueda, pero para el usuario es gratis, es a lo que voy. Y después, si ese modelo funciona, todavía tenemos que corregir ciertas expresiones, ciertos giros, cierta ortografía. Damos un periodo de 6 meses a un año para mejorarlo. La Universidad de California nos está ayudando con esto. Estoy trabajando con Alp Optem, que es un lingüista computacional que ya produjo el primer sistema de traducción automática entre ladino, turco, español e inglés, que es bastante bueno. Es como Google Translate, pero incorporando ladino, en un artículo que publicó con Karen Sarjón. Si eso sale bien, entonces después podemos escalarlo con lo que se llama text-to-speech, ¿no? El paso del texto a la voz, que puede hacer que ese chatbot hable también y se pueda comunicar el usuario con su propia voz, con el chatbot, y también en la escritura se puedan comunicar por alfabetos hebreos, incluyendo solitreo, incluyendo Rashi, etcétera. Y esa es una idea muy, muy potente que pienso que va a tener mucho éxito. Obviamente no es lo mismo que interactuar con una persona, pero tiene utilidad. Y ahí también se puede innovar. Oye, esta mañana fui a tal y vi sobre las noticias de tal. Y ahí entra contenido actual, ¿no? Y se hacen innovaciones. Pues, si no hay más intervenciones, por mi parte, felicitarte nuevamente por el trabajo hecho. ¿Sí? Y a veces sí, a veces. Hay que hacer que no. He llegado tarde, pero bueno. Quería preguntarte, rescatar el ladino es difícil, porque normalmente vosotros lo que estáis rescatando el ladino es como la parte académica y difundirlo, ¿no? Rescatarlo y difundirlo. Sí, o sea, hay una... Es difícil, ¿eh? Sí, por supuesto. Y en esas estamos, ¿no? Y gran parte de las innovaciones surgen por conversaciones que se tienen con otras personas que están en la misma labor, y esas conversaciones se tienen que tener. Entonces es importante que Centro Sefarad de Israel, en este caso, nos haya prestado este espacio para, por ejemplo, esta idea de trabajar en la vernacularización revernacularización del judesmo, que hubiera sido muy, muy útil en el contexto de la jaquetía, por ejemplo, hace unas décadas, ¿no? Sí. Pero sí, es una labor muy difícil y muy pesgada, como se dice. Gracias. Pues ahora sí, si os parece, enhorabuena por lo hecho, enhorabuena por las nuevas iniciativas y
que tiene gran éxito el trabajo sobre el chatbot, que desde luego abre nuevas posibilidades muy útiles para la revitalización de la lengua, su mantenimiento, aunque sea en otra esfera de virtualidad, pero igualmente útil, desde luego, para el mantenimiento de la identidad sefardí, que en el fondo es en lo que juega un papel clave la lengua en el siglo XXI. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Son un lío también.